Esta es la mujer más poderosa del mundo. Acaba de cumplir 18 años, pero ha sido elegida para sentarse en el trono de la reina. Durante sus 64 años en el trono, ha ayudado a Inglaterra a convertirse en el país líder del mundo en muchos aspectos. Sin embargo, tras ese halo se esconde una infancia extremadamente difícil, que fue intercambiada por la libertad. Victoria perdió a su padre a temprana edad, y como tenía derecho a heredar el trono, estuvo controlada por su madre y su amante durante 18 años. Restringieron cada palabra y acción para atar sus pensamientos, impidiéndole incluso contactar con el mundo exterior. Esperando el día en que Victoria se convirtiera en reina, la manipulaban como a una marioneta para obtener beneficios. La inteligente Victoria aparentaba ser muy obediente, pero en realidad siempre esperaba la última oportunidad. Un día, un caballo veloz del palacio trajo la noticia que tanto ansiaba. El rey de Inglaterra falleció en su castillo, y Victoria, a los 18 años, se convirtió inmediatamente en la siguiente reina de Inglaterra. Esto la hizo incapaz de soportarlo más. Su estatus era ahora diferente al anterior, lo que le dio el coraje para resistir. Planeaba reunirse sola con todos los ministros. Pero era evidente que, a ojos de John, Victoria era solo una niña que no entendía nada. Por lo tanto, su resistencia no merecía su atención. En ese momento, no había nadie más que Victoria en quien pudiera confiar. Se sentía asustada y confundida. Tras enterarse de la noticia de la muerte del rey, el primer ministro británico Melbourne se dirigió de inmediato al castillo, para prepararse para asistir a la futura reina. Pero antes de que pudiera entrar, John le bloqueó el paso. Resultó que John quería el puesto de secretario privado de la reina. Su conversación llamó la atención de Victoria. Fue muy cautelosa cuando Melbourne tomó la iniciativa de solicitar ser secretario privado, y rechazó su petición con tacto. Quien quería tomar el trono, además de su madre, era su tío Combe. En ese momento, planeaba provocar un accidente, para que Victoria desapareciera discretamente. De esa manera, podría heredar el trono de forma justa y equitativa. Durante la audiencia de la reina, él estaba aún más ansioso por verla bromear. Victoria había estado aislada del mundo exterior durante 18 años. Era la primera vez que se enfrentaba a una ocasión tan solemne. No pudo evitar sentirse nerviosa y tímida, tanto que su voz sonaba lastimosamente débil. Esto inmediatamente hizo que Combe buscara una oportunidad para avergonzarla. Tras un momento de confusión, Melbourne, entre la multitud, la miró con ánimo. Esto hizo que Victoria recuperara la compostura al instante, pero pronto tuvo un problema con el ministro. No pudo pronunciar su nombre, y el ambiente se volvió repentinamente incómodo. En ese momento, Melbourne le dijo meticulosamente los nombres de cada ministro. Esto hizo que Victoria sintiera aún más compasión por él. Tras finalizar la ceremonia, nombró de inmediato a Melbourne su secretario privado. Para escapar rápidamente del control de su madre y John, Victoria se trasladó al palacio de Buckingham y dispuso deliberadamente su habitación en el lugar más apartado, pero aún así no se dieron por vencidos. Buscaron su ayuda para obtener la regencia, pero Victoria pronto comprendió sus intenciones, y rechazó de plano su petición. En ese momento, el Parlamento estaba debatiendo si la reina necesitaba un regente. Victoria sabía que si no conseguía expulsar a John del palacio, no podría afianzarse en el trono. En la cena previa a la coronación, descubrió que la doncella de su madre tenía un vientre ligeramente abultado. Por las palabras del mayordomo, sospechó que esta mujer tenía una aventura con John. Victoria quiso aprovecharse de la opinión pública para derrocarlo. Después de eso, rápidamente ordenó una prueba de virginidad para la doncella. Pero inesperadamente, el vientre ligeramente abultado de la doncella no se debía a un embarazo, sino a un tumor. La reina se sorprendió al enterarse de esta noticia, y se puso en desventaja. Así, la recién coronada reina se vio envuelta de inmediato en un escándalo. Su trono se tambaleó más que nunca. Después de que la doncella supiera que su historia se estaba extendiendo por todas partes, su enfermedad se agravó aún más. El Parlamento también consideró que la reina había dañado la reputación de la familia real, y necesitaban a una persona mayor y más sabia para tomar el poder. En ese momento, la posición de Victoria era extremadamente peligrosa.
Solo entonces se dio cuenta de la gravedad de sus actos impulsivos. No le quedaba otra opción, solo podía acudir a Melbourne en busca de ayuda. Porque al principio, cuando habló con él sobre esto, le había aconsejado no actuar precipitadamente. Pero cegada por el odio, no escuchó su consejo. Después de eso, Victoria fue a la residencia de la criada, dispuesta a expresar sus intenciones y pedirle perdón. Pero en ese momento, la vida de la criada estaba llegando a su fin. Las palabras de Victoria ya no significaban nada para ella. Victoria albergaba un rayo de esperanza y rezó por su recuperación, pero finalmente falleció. Victoria solo pudo buscar consuelo en su madre, pero solo recibió reproches a cambio. La insatisfacción acumulada con su madre finalmente estalló en ese momento. Ni siquiera la persona más cercana estuvo a su lado, lo que la sumió en una profunda depresión. No tuvo el coraje para afrontar el inminente desfile. Melbourne siempre estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Tras recibir la inspiración de Melbourne, Victoria decidió afrontar con valentía sus errores. Aunque mucha gente entre la multitud se oponía, Victoria no se rindió. Vestía uniforme militar y cabalgaba sobre su lomo, con la mirada fija al frente. A partir de ese momento, Victoria dejó de ser la niña que solo sabía jugar con muñecas. Al regresar, guardó sus muñecas y escribió una carta a Melbourne diciéndole que, tras este incidente, había madurado mucho. Desde ese momento, la posición de Melbourne en el corazón de Victoria se volvió extremadamente importante. Debía escuchar su opinión en todo, desde cosas pequeñas como elegir una criada, hasta asuntos importantes como el matrimonio. Sin embargo, la dependencia de Victoria hacia Melbourne causó revuelo en palacio. Para proteger la reputación de Victoria, Melbourne decidió abandonarla. Todo sucedió tan repentinamente que Victoria no pudo aceptarlo por un tiempo. Sin la ayuda de Melbourne, sintió que había perdido su apoyo espiritual. Desde entonces, no salió de casa, y Melbourne parecía haberlo previsto. Por lo tanto, le escribió una carta, proponiéndole el nombramiento del duque de Wellington, como nuevo primer ministro. Al recibir la carta, Victoria llamó de inmediato al duque de Wellington, pero este la rechazó alegando su avanzada edad y enfermedad, y le presentó al joven duque Roberto. Esto la confundió de inmediato. De regreso a la reunión, John la llamó, y tomó la iniciativa de pedirle ser su asistente. Victoria inicialmente tenía la intención de negarse, pero John parecía decidido a conseguir el puesto. En ese momento, su madre acudió repentinamente, para persuadirla de que dejara a John como regente. Victoria, enfadada, decidió ir a buscar a Melbourne ella misma, pero su madre se opuso. Le pareció inaudito que la reina se presentara en casa de un ministro sin permiso, pero Victoria insistió. Su repentina aparición confundió un poco a Melbourne. Él también le aconsejó que el duque Roberto también era una buena opción para el cargo de primer ministro. Al regresar, Victoria recibió de inmediato a Roberto, pero él le pidió que reemplazara a las damas de compañía. Para Victoria, estas damas de compañía eran todas sus amigas íntimas, por lo que se opuso firmemente. Así que Victoria volvió a llamar a Melbourne para pedirle que volviera a presidir el gabinete, pero él se negó sin dudarlo. Victoria era testaruda y no entendía nada del poder político, solo quería conservar a sus amigos. En ese momento, en otro lugar, John fue rechazado y comenzó a conspirar con Combe. Se estaba tramando una conspiración contra la reina. Durante la fiesta del 19 cumpleaños de Victoria, aparecieron de repente muchos ratones en el pastel. Esta escena hizo gritar de miedo a Victoria. Era un plan de John y Combe. Más tarde, corrieron rumores de que el estado de ánimo de la reina era algo anormal. Por esta razón, el duque de Wellington vino especialmente a ver cómo estaba Victoria. Afortunadamente, Victoria parecía muy tranquila, lo que hizo imposible que el plan de John y sus cómplices se llevara a cabo. Durante la ceremonia de develación del retrato de la reina, los vítores de apoyo a Robert se intensificaron. Esto dejó a Victoria sin saber qué hacer. Antes de que comenzara la ceremonia, Melbourne se enteró por Wellington del incidente ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Victoria. Al ver que la situación se había descontrolado, comenzó a dudar. Durante la ceremonia de develación del retrato de la reina, Victoria no pudo bajar el telón debido a su baja estatura.
La oportuna aparición de Melbourne la hizo sentir extremadamente segura. Aprovechó la oportunidad para pedirle a Melbourne que regresara al gabinete. Melbourne había regresado al lado de la reina, pero sabía que llegaría el momento en que tendría que irse. Esperaba que Victoria encontrara un esposo de confianza que la reemplazara. Como la reina más joven y rica de Europa, Victoria, naturalmente, no tenía escasez de pretendientes. Su tío había viajado desde Bélgica, con el deseo de casarse con su sobrino Alberto. El tío Combe no iba a ser menos, planeando convertir a su sobrino Hort en el esposo de la reina. Pero en ese momento, Victoria no quería casarse. Quería seguir el ejemplo de su ídolo Isabel y gobernar el país ella misma. Al ver a los dos hombres pelearse por ella, Victoria se sintió muy feliz. Sin embargo, su tío había notado claramente que los ojos de Victoria estaban llenos de amor por Melbourne. De regreso, le recordó repetidamente a Victoria que no tomara la decisión equivocada. Por otro lado, Juan también intentaba ayudar a Alberto, creía que podría controlar a Victoria a través de él. En ese momento, la madre de Victoria acudió apresuradamente, pero no estaba interesada en el matrimonio de su hija, y quería pedirle dinero prestado a su hermano menor. Su hermano menor le aconsejó que dejara a John, pero ella dijo que no podía vivir sin él. Al día siguiente, Victoria se encontraba en el puerto para presidir la ceremonia de investidura, cuando estalló un disturbio repentino. Melbourne ordenó apresuradamente a su escolta que se marchara. Su tío aprovechó la oportunidad para llamar a Melbourne, diciéndole que el reinado de Victoria tenía problemas y que su hijo, Alberto, era el mejor candidato. Quería que Melbourne convenciera a Victoria, pero desconocía que Victoria se sentía profundamente atraída por él en ese momento. Si no lo veía en mediodía, se sentiría extremadamente incómoda. Al oír a la criada decir que había llegado a la villa, envió inmediatamente un carruaje a buscarlo. En ese momento, Melbourne recordaba a su difunta esposa. La repentina aparición de Victoria lo sorprendió un poco. Aprovechando el momento en que estaban solos, Victoria tomó la iniciativa de expresarle sus sentimientos. Ante la negativa de Melbourne, Victoria dijo que estaba bien, pero se dio la vuelta y no pudo contener las lágrimas. De hecho, Melbourne también amaba profundamente a Victoria, pero negarse fue la mejor opción. Para celebrar a su tío, Victoria organizó un baile. Melbourne llegó tarde y seguía buscando la figura de Victoria. Al verla bailar con alguien más, se sintió un poco decepcionado. Por otro lado, Hort fue rechazado por la reina y se sintió ofendido. Estaba decidido a no complacerla nunca más, incluso burlándose de su altura. Su conversación llegó accidentalmente a oídos de Victoria. Ella no sentía nada por Hort, así que no le importaron sus comentarios. Durante el baile, Melbourne expresó sus sentimientos. Dos personas que se aman no necesariamente tienen que estar juntas, como Elizabeth y su alma gemela. Sus palabras tranquilizaron a Victoria. Después de eso, fue a ver a John para advertirle que no intentara controlarla. Mientras John estuviera dispuesto a dejar a su madre, ella podría cumplir todas sus condiciones. Al día siguiente, Victoria le preguntó deliberadamente a John delante de su madre si lo había pensado bien. Sabiendo que John la había abandonado por dinero, la madre de Victoria no podía aceptarlo por el momento. Su partida también ayudó a que el trono de Victoria tuviera una amenaza menos. Por otro lado, debido al incidente en el baile, Hort se negó a ver a la reina, lo que también frustró el plan de Combe. Decidió traer a su esposa de vuelta a la corte para esperar la oportunidad. Con la marcha de dos grandes rivales, Victoria finalmente consolidó su trono. Su primo Alberto también acudió al palacio, para conquistar el corazón de la reina. A diferencia de otros aduladores, Alberto habló con naturalidad y mostró una diferencia. Creo que al tocar el piano, se cometen menos errores. Esto hizo que Victoria perdiera inmediatamente la compasión por su primo. Se sintió ofendida y solo pudo mirar con enojo a Melbourne. Pensaba que Alberto no era su candidato a esposo. Para competir con Alberto, Victoria aprovechaba cualquier oportunidad para practicar el piano. Hoy, el tío acudió repentinamente a ella, pidiéndole que tomara la iniciativa de proponerle matrimonio a Alberto. Pero Victoria dijo que no eran compatibles. Por otro lado,
Alberto también sentía lo mismo y planeaba empacar e irse a casa. Durante su paseo matutino, se reencontraron. Al principio, la atmósfera entre los dos era bastante armoniosa, hasta que conocieron a la madre de Victoria. Albert inmediatamente dejó a Victoria para conversar con su madre. Ante la insatisfacción de Victoria, Albert la culpó por ser demasiado fría con su madre. Resultó que Albert no tenía madre. Sus palabras hicieron que Victoria se sintiera culpable. Para expresar su disculpa, organizó un baile para los dos hermanos. Le puso la flor favorita de la madre de Albert en el pecho como muestra de respeto. En el momento en que sus manos se tocaron, su relación comenzó a cambiar en el baile. Albert miró a Victoria con cariño, haciendo que Melbourne se sintiera amargada. La atmósfera entre los dos se volvió más cálida, cuando Victoria se ofreció a darle una flor a Albert. Él aceptó la flor, pero de repente se cortó una línea en la camisa, y la colocó cerca de su corazón. Esta audaz acción conmovió a Victoria. El romántico baile fue algo que Victoria nunca olvidaría. Después de probar la dulzura del amor, quería volver a ver a Albert. A la mañana siguiente, ella lo invitó a dar un paseo por el bosque. En un ambiente acogedor, sus sentimientos se intensificaron. Sin embargo, el perro de Victoria se lastimó y, mientras Alberto lo vendaba, le sugirió que se alejara de Melbourne. Victoria defendió a Melbourne, lo que provocó que Alberto sintiera celos y se marchara. Melbourne se dio cuenta de que Victoria amaba a Alberto, y le aconsejó que siguiera su corazón. Entonces, fue a ver a Alberto, diciéndole que su tiempo con la reina se estaba acabando. Así, la reina de 19 años le propuso matrimonio oficialmente. Comenzaron como un matrimonio político, pero se unieron por amor. Finalmente, Victoria encontró su propia felicidad. Tras la exitosa propuesta, Victoria quiso compartir inmediatamente la buena noticia con Melbourne. Él también la felicitó de inmediato. Para mostrar respeto a Alberto, Victoria lo llevó a conocer a su madre. Al ver a su hija feliz, su madre le envió su bendición. Poco después, comenzaron su primera cita oficial. En ese momento, los sentimientos entre ambos eran extremadamente apasionados, solo querían casarse en ese momento. Pero según las reglas, Albert tenía que volver a casa primero, para que Victoria confirmara su marca y su asignación. La reina Victoria finalmente llegó al momento más importante de su vida. Lucía una corona de flores y un vestido blanco, y caminó paso a paso hacia Alberto, frente al sacerdote. Leyeron sus votos con la bendición de todos. Por la noche, Victoria recibió su noche de bodas, pero en ese momento parecía extremadamente tensa y preocupada. Su esposo Alberto cerró la puerta con suavidad. Bajo la tenue luz, la abrazó con ternura. Estaban tan cerca que podían oírse los latidos del corazón. Él ansiaba tener hijos y formar una familia feliz, pero ella dudaba un poco, porque su prima había fallecido debido a un parto difícil a los 21 años. Tras el final de la luna de miel, Victoria trajo a Alberto de vuelta al palacio. Pero él era completamente incapaz de adaptarse a la vida allí. Mientras ella estaba ocupada con asuntos oficiales, él solo podía tocar el piano para matar el tiempo. Quería compartir la carga con ella, pero ella solo le pidió que la ayudara a moler tinta. Victoria no quería quedarse embarazada, pero tampoco quería molestar a su esposo. Así que acudió a la criada en busca de ayuda. Le contó a Victoria sobre este método. Así que cada noche, después de tener intimidad con su esposo, la reina se escabullía a la habitación contigua, se subía al sofá y bailaba. Simplemente porque ese era el método anticonceptivo que le había enseñado la criada. Cuando su esposo la pilló, se sintió un poco nerviosa. Mirando a su inocente esposa, solo pudo decirle con pesar que era básicamente inútil. Poco después, durante un concierto, Victoria se sintió repentinamente incómoda, era evidente que estaba embarazada. Al enterarse de la noticia, sintió miedo y desesperación. Le preocupaba tener un parto difícil y morir como su prima. Alberto solo pudo consolarla, diciéndole que no se preocupara. Todos los ministros felicitaron a la reina en apariencia, pero a sus espaldas discutían quién debería ocupar el trono tras su muerte. El tío de Victoria también regresó apresuradamente al enterarse de la noticia.
Incluso los ministros acudieron a Victoria para pedirle que hiciera testamento. Victoria también tenía que nombrar un regente, y en su corazón, el candidato más adecuado era su esposo. Pero los ministros no querían que Inglaterra fuera gobernada por un alemán tras la muerte de la reina. Para conseguir el apoyo del Parlamento, Victoria decidió viajar al norte a visitar a un prestigioso ministro. Aunque el primer ministro y Alberto siempre estaban enfrentados, ambos compartían una pasión por la revolución industrial. Esto, sin embargo, infeliz para Victoria. Pensaba que Alberto perdía el tiempo en esas cosas. Sin embargo, ¿cómo podía Alberto renunciar a la oportunidad de experimentar los frutos de la revolución industrial por sí mismo? Temprano a la mañana siguiente, siguió en secreto al primer ministro hasta la vía del tren. Cuando el tren arrancó, no pudo contener su emoción. En ese momento, al otro lado, Victoria se despertó y descubrió que Alberto no estaba por ningún lado. Al ver a su marido regresar con el rostro alegre, no pudo contener su ira. Tras la acalorada discusión, finalmente se calmó y decidió ir a ver la locomotora de vapor. En cuanto subió al tren, sintió un poco de miedo, pero luego sintió alegría. Solo entonces comprendió realmente las acciones de Alberto. Tras este incidente, Alberto recibió inesperadamente el reconocimiento del primer ministro. La reina, embarazada de 6 meses, debería haberse quedado en casa descansando, pero aún así insistió en salir para recibir el apoyo de todos. Inesperadamente, ocurrió un incidente desafortunado en el camino, y los guardias acudieron a dispersar a la multitud. De repente, un hombre entre la multitud le lanzó algo a la reina. Por suerte, solo era un ramo de flores. Al regresar, Alberto sintió un poco de miedo. Le dijo a Victoria que no saliera durante ese tiempo, pero ella decidió volver a salir al día siguiente. No quería que sus súbditos pensaran que su reina estaba demasiado débil como para asustarse con un ramo de flores. Alberto decidió salir con Victoria. En cuanto llegaron a las puertas del palacio, todos vitoreaban y daban la bienvenida a la reina. Victoria estaba tan absorta que no se percató del peligro que se acercaba. De repente, un hombre salió corriendo de entre la multitud con el sonido de disparos. Alberto la protegió y el asesino fue atrapado en el acto. Solo respiró aliviado cuando regresaron sanos y salvos al dormitorio. Tras ser revisadas, Victoria estaba bien, solo demasiado asustada. La reina fue asesinada, y el cerebro detrás de la mayor sospecha era su tío. No hacía mucho, había dicho algo misterioso sobre el caos en Londres. Sin embargo, tras torturar al asesino, el ministro a cargo descubrió que tenía problemas mentales. Esto también significaba que podría ser absuelto. Victoria no pudo aceptar esta noticia ni por un instante. Si asesinara a la reina también podía ser absuelto, ¿cómo podría garantizarse su vida en el futuro? Por otro lado, su tío aún no había sido completamente exonerado de sospecha, lo que hacía que todos lo evitaran. Solo pudo correr hacia la reina para limpiar su nombre, y decirle que definitivamente ejecutaría al asesino. Sus palabras hicieron que Victoria se diera cuenta de repente. Finalmente, decidió castigar levemente al asesino e internarlo en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, antes de que la tormenta pasara, Victoria quiso salir, lo que dejó a su esposo profundamente confundido. El viaje transcurrió sin contratiempos y la gente vitoreó con alegría. Alberto finalmente comprendió las intenciones de Victoria. Unos meses después, Victoria sufrió repentinamente un fuerte dolor de estómago por las noches. Despertó rápidamente a su esposo, que dormía. Como era su primer embarazo y sentía mucho dolor, Alberto corrió rápidamente a su lado. Su madre también corrió a consolarla y animarla. Finalmente, Victoria dio a luz a una niña sin contratiempos. Su tío, tras perder la oportunidad de ascender al trono, solo pudo regresar. Después de eso, Victoria comenzó su propio régimen de confinamiento especial. Al bajar las escaleras, los guardias solo podían cargarla, pero aún podían ocurrir accidentes. Le pareció ridículo, pues podía bajar completamente sola. Quiso salir a caballo a respirar aire fresco. Pero el primer ministro se lo impidió. Según la costumbre, las mujeres deben ser bautizadas en la iglesia después de dar a luz, antes de poder volver a la vida social. Al escuchar al sacerdote murmurar desde arriba,
Victoria mostró una expresión de impaciencia. Tras la ceremonia, no pudo evitar quejarse a Alberto de que no debería tener que arrodillarse y ser humillada de esa manera. Además, el sacerdote era hombre y no podía comprender el dolor y el peligro que corrían las mujeres al dar a luz. Pero su madre pensó que esta ceremonia era muy significativa porque, para la gente, los niños eran regalos de Dios. Al montar a caballo por primera vez después de dar a luz, Victoria respiró el aire fresco, sintiéndose muy cómoda. Al regresar, quiso tener intimidad con Alberto, pero inesperadamente, la criada abrazó repentinamente a la bebé. Tras un breve periodo de relajación, Victoria ansiaba volver al trabajo. Durante su confinamiento, su esposo la había ayudado con los asuntos de la corte. Alberto no quería que se preocupara por nada, ni siquiera por la derrota del ejército en el frente. Pero ella, al saberlo, se sentía engañada. Las experiencias de la infancia la volvieron sensible y desconfiada. Aunque la pareja tenía conflictos, aún tenían que fingir que no había pasado nada delante de extraños. En la cena, Victoria se levantó repentinamente de la mesa. Perdió el control del engaño de su esposo y seguía sin poder perdonarlo. Pensó que quería reemplazarla. Alberto le sugirió que se calmara, que tal vez deberían dormir separados esa noche. Al día siguiente, se quejó con su hermano de que Victoria había cambiado mucho después de dar a luz. Su hermano dijo que a Victoria simplemente le faltaba seguridad, y que la excesiva intromisión de Alberto en los asuntos de la corte la hacía sentir controlada. Las palabras de su hermano despertaron a Alberto. La discusión de la noche anterior ya había puesto de mal humor a Victoria. Su tío también le aconsejó que tuviera más hijos cuanto antes. Ella estalló de ira. El país necesitaba una reina ya, no una yegua reproductora. En la fiesta del primer mes de la princesa, la ansiedad de Victoria finalmente se alivió un poco, pero en ese momento el primer ministro anunció que sus soldados habían sido emboscados mientras se retiraban. El incidente pronto se difundió en los periódicos, y la opinión pública se indignó profundamente. Ante la celebración de la victoria, todos aconsejaron a Victoria que cancelara la ceremonia. Pero Victoria insistió en celebrarla como de costumbre. Creía que las victorias pasadas podían levantar la moral del pueblo. Y los hechos demostraron que la decisión de Victoria era correcta. La celebración transcurrió con total normalidad, y la gente vitoreó con entusiasmo por tener una reina como ella. Para evitar que Victoria pensara demasiado, Alberto se mantuvo deliberadamente al margen de los asuntos de Estado. Victoria se sintió muy conmovida, y finalmente ambos se reconciliaron como antes. La reina le pidió a la criada que le ajustara la cintura, porque estaba a punto de asistir a un baile. Pero su vestido habitual parecía haberse encogido. La criada sospechó que la reina estaba embarazada, pero Victoria lo negó de inmediato, ya que había dado a luz hacía menos de 3 meses. Aunt Victoria organizó una fiesta. Para apoyar la investigación científica de su esposo, le escribió una carta a Melbourne invitándolo. Melbourne se sintió un poco avergonzado, porque solo era el ex primer ministro de la reina. Victoria se alegró mucho de volver a ver a Melbourne, pero Alberto, a su lado, no estaba nada contento. Mientras Victoria charlaba alegremente con Melbourne, de repente vio a Alberto riendo y hablando alegremente con una mujer. Inmediatamente tomó su copa de vino, celosa, y se preparó para reclamar la soberanía. Alberto explicó apresuradamente que estaban discutiendo la construcción de una nueva máquina calculadora. Victoria quiso unirse a la conversación, pero se convirtió en el blanco de las bromas. Temprano a la mañana siguiente, vomitó sin parar. Solo entonces se dio cuenta de que estaba embarazada. Intentó contárselo a Alberto, pero él no dejaba de mencionar a la matemática, elogiando su inteligencia y educación. Esto molestó a Victoria de inmediato. Alberto no quería discutir con Victoria, se preparaba para asistir a la gala de la Sociedad Matemática. Durante la fiesta, Victoria siempre estuvo triste, en ese momento se sintió profundamente ofendida. No pudo contener más sus emociones, abrazó a la criada y rompió a llorar. Alberto seguía dando un discurso en la gala de la Sociedad Matemática. Una criada se acercó corriendo a decirle que la reina lo quería de vuelta, pero él pensó que su esposa estaba de mal humor. La indiferencia de su esposo dejó a Victoria profundamente desconsolada.
Estaba completamente decepcionada con él, cerrando la puerta con llave y dejándolo fuera. Temprano a la mañana siguiente, se preparó para ir a ver a Melbourne. De hecho, solo estaba de mal humor con Alberto, y aún esperaba que él viniera a buscarla. Pero inesperadamente, a él no le importaba el paradero de la reina. Victoria ahora le abría su corazón a Melbourne, pensaba que Alberto no la amaba en absoluto, que solo quería usar el nacimiento de un hijo para arrebatarle su poder. Pero Melbourne no lo creía. Que él supiera, si un hombre estuviera realmente interesado en una mujer, definitivamente no usaría métodos aburridos como estudiar matemáticas para complacerla. Las palabras de Melbourne hicieron que Victoria respirara aliviada. En ese momento, Alberto se enteró por la jefa de limpieza que Victoria estaba embarazada. Cuando Victoria regresó, le preguntó con enojo por qué no le había contado sobre el embarazo. Victoria había planeado contárselo esa noche, pero él no le dio la oportunidad. Los dos volvieron a discutir. A Melbourne le preocupaba que Victoria siguiera preocupada por esas frivolidades, así que le escribió una carta. Y esta también fue la última carta que le escribió, pues el médico acababa de decirle que no viviría mucho más. Tras recibir la carta, Victoria se sintió mucho más tranquila. Decidió ir a ver a la matemática ella misma. Le sorprendió saber que ya tenía 3 hijos. Además, su situación era muy similar a la de Victoria. Si no hubiera dado a luz, podría haber tenido un lugar en la comunidad matemática. Al darse cuenta de que había malinterpretado a su esposo, Victoria le expresó su buena voluntad. Alberto le dijo que la persona a la que amaba para siempre era solo ella. Finalmente, se reconciliaron. Tras resolver el conflicto, la joven reina celebró inmediatamente un baile. El vestido de seda de 63,000 libras se combinó con un lujoso collar de joyas. En este baile, todos lucieron ropa de seda. Porque el objetivo final era ayudar a un comerciante de seda a expandir el mercado. No hace mucho, un comerciante de seda llegó repentinamente a Victoria. Le dijo que la seda importada del extranjero había afectado gravemente su negocio. Para demostrar su preocupación por la gente, Victoria buscó a Alberto. Juntos idearon un plan, para que Victoria vistiera la seda de este comerciante y celebrara un lujoso baile. Sin embargo, el primer ministro se opuso, ya que en ese momento la gente de las clases más bajas se moría de hambre. Celebrar un baile en ese momento temía causar malentendidos. Sin embargo, Victoria decidió hacer lo que le placía. Mientras los nobles bailaban ebrios, el palacio estaba rodeado por fuera. La gente estaba extremadamente enfadada por las acciones de la reina. Sin embargo, Victoria era completamente inconsciente de todo esto. No fue hasta que Alberto la llamó a la ventana que se dio cuenta de que sus acciones habían enfurecido a la gente. Al ver la deliciosa comida que sobró del baile de la noche anterior, sintió que era un desperdicio. Decidió dársela a los pobres, pero esto no pudo compensar su error. La historia del baile se convirtió en un escándalo de primera plana. Todos condenaron a la reina por solo disfrutar y no preocuparse por la vida del pueblo. Victoria solo pudo escribir a Melbourne pidiendo ayuda, pero no recibió respuesta. En ese momento, Melbourne ya no tenía ánimos para preocuparse por los asuntos de Estado. Solo quería vivir sus últimos días en paz. Victoria solo pudo ir personalmente a ver al comerciante de seda. El comerciante no dejaba de expresarle su gratitud, pues después del baile, su negocio empezó a prosperar. Esto también reconfortó un poco a Victoria. Por otro lado, cuando Alberto visitaba el Parlamento, se encontró con Melbourne. Al enterarse de que estaba gravemente enfermo, se lo contó a Victoria a su regreso. Esto le dificultó aceptarlo. Al día siguiente, ella fue a la residencia de Melbourne y le regaló un pájaro cantor. Se despidió de él y aprendió mucho de él. Al regresar, descubrió de repente que su perro, que la había acompañado durante más de 10 años, había fallecido. Esto la hizo pensar de repente en Melbourne. Cuando más la necesitaba, él siempre estaba a su lado. Por suerte, aún tenía a Alberto. Al ver a Victoria tan desconsolada, él solo pudo intentar consolarla. Al día siguiente, Victoria enterró a su perro y, poco después, Melbourne también falleció. Estaba sumida en el dolor y no podía escapar.
Después de un tiempo, finalmente dio la bienvenida al mundo a su tercer hijo. La reina tuvo un parto difícil por segunda vez. Para salvarle la vida, el médico solo pudo usar forceps. Victoria estaba extremadamente asustada, y su esposo solo podía consolarla constantemente. Los ministros temían que algo malo le hubiera sucedido a la reina. Nació el príncipe de Gales. Todos la aplaudieron y la felicitaron. Sin embargo, no había alegría en el rostro de Victoria. Desde que dio a luz, había estado triste todos los días. Afortunadamente, Alberto siempre estuvo a su lado, así que sintió que no estaba sola. Sin embargo, hoy el guardia le trajo una carta que lo inquietó. Resultó que, no hace mucho, el padre de Alberto sufrió un ataque epiléptico mientras tenía intimidad con su amante, y murió en la cama por la excitación. Alberto se preparaba para ir a casa, para atender el funeral de su padre. Victoria también quería acompañarlo, pero acababa de dar a luz y no podía soportarlo. Poco después de que Alberto se fuera, Victoria comenzó a sentirse inquieta. La nodriza le trajo al bebé, pero a ella solo le preocupaba si había alguna noticia de su esposo. El ministro le sugirió asistir a la ceremonia de inauguración del túnel, pero ella no quería salir. Su madre quería consolarla, pero no sabía cómo empezar la conversación. Victoria solo deseaba que Alberto volviera pronto, pues nunca se había sentido tan deprimida. En la quietud de la noche, no pudo evitar echar un vistazo a su hijo. La llenaba la culpa. Hoy, el primer ministro acudió repentinamente a Victoria, presa del pánico. Le sugirió que fuera al hospital a visitar a los heridos. Aunque era realmente difícil, Victoria conocía su responsabilidad como reina. Al ver a los pacientes en el hospital, no pudo contener sus emociones. Al regresar, la criada vio que Victoria sufría de depresión posparto. Quizás ahora le resultara difícil, pero todo estaría bien. Tras escuchar las palabras de la criada, Victoria se sintió un poco reconfortada. Sin embargo, Alberto no se sentía mejor en ese momento. La muerte de su padre lo había dejado devastado. Su hermano quiso consolarlo, así que le contó un secreto impactante. Resultó que su tío era su padre biológico. Pero Alberto quedó completamente devastado al enterarse de la noticia. Toda su vida había sido una mentira. Tras enterrar a su padre, emprendió su regreso de inmediato. Unos días después, Victoria por fin esperó el regreso de Alberto, pero se veía muy cansado. Cada vez que pensaba en ser hijo ilegítimo, no sabía cómo enfrentarse a Victoria. Hoy, el primer ministro le informó a Victoria que Francia y España se preparaban para casarse. Esto afectaría a los intereses de sus países. Por lo tanto, Victoria decidió ir personalmente a Francia y llevar consigo a Alberto. La primera vez que hizo un crucero y vio el mar, Victoria estaba muy emocionada, pero Alberto seguía sin poder alegrarse. Tras llegar a Francia, de camino al Palacio Real, Victoria se sintió atraída por las francesas que lucían un maquillaje espectacular en la calle. Era la primera vez que la reina se maquillaba, y su rostro reflejaba emoción y expectación. Victoria lucía radiante en la cena. Pero Alberto no parecía contento al ver a su esposa maquillada. A su regreso, le dijo que no se maquillara más. Pensando en el propósito de este viaje, Victoria le preguntó a Alberto si había mencionado el matrimonio. Pero Alberto dijo que no le gustaba el estilo de vida disoluto del rey. Esto incomodó un poco a Victoria. Luego mencionó que la familia de su tío tampoco era limpia. Inesperadamente, esta frase conmovió profundamente a Alberto. Al día siguiente, triste, salió a pasear con el príncipe francés y, por casualidad, descubrió una cascada. Esto pareció brindarle una vía de escape. Victoria presenció la escena. Hacía mucho tiempo que no veía a su esposo tan feliz. Sin embargo, cuando regresó, ella estaba muy enfadada. Lo culpó por desnudarse y nadar delante de todos. Estaba a punto de explicárselo, pero ella sonrió de repente. Ante la preocupación de su esposa, él también decidió contárselo todo. Le contó sus antecedentes. Victoria se sintió extrañamente tranquila tras escuchar la verdad, porque la persona a la que amaba siempre era Alberto, sin importar su estatus ni posición.
Alberto demostró su excepcional oratoria y logró convencer al rey Felipe de que renunciara al matrimonio. De regreso, se sintió más aliviado que nunca. Poco después, Victoria volvió a quedar embarazada. Sin embargo, acababa de dar a luz a una niña, cuando una plaga de langostas estalló en la vecina Irlanda, y la gente no tenía qué comer. El médico se sintió profundamente desconsolado al ver a la gente morir. Quería que la iglesia aportara fondos de ayuda, pero ésta se negó. Impotente, solo pudo escribir una carta pidiendo ayuda a la reina. Al recibir la noticia, Victoria decidió proporcionar fondos de ayuda a Irlanda, pero el primer ministro se opuso. Cuando conoció a Victoria, el médico le contó con sinceridad la difícil situación del pueblo irlandés. Sus palabras la dejaron muy desconsolada. Pero el primer ministro seguía negándose rotundamente a brindar ayuda a Irlanda. Victoria abrazó a su hija recién nacida. Dijo que si una madre no tenía leche para su hijo, solo podía verlo morir. Tras las sinceras súplicas de Victoria, el primer ministro finalmente cambió de opinión. En el Parlamento, desafió a la oposición y apoyó a Victoria en la ayuda a Irlanda. Tras recibir el dinero, el médico comenzó a distribuir comida a los refugiados todos los días, pero lamentablemente contrajo la peste y murió poco después. En su funeral, todos los refugiados acudieron a despedirlo. Sin embargo, la ayuda de Victoria a Irlanda generó descontento entre algunos pobres del país. En una ocasión, cuando ella salió del palacio, se estaba tramando un asesinato. La reina y su esposo se marchaban juntos, cuando un hombre extraño apareció entre la multitud y señaló a la reina. El asesino aprovechó la oportunidad para huir. Para evitar futuros problemas, Victoria quiso atraer al asesino, así que decidió marcharse de nuevo. Como precaución, Alberto preparó un paraguas especial y usó el morado, el color favorito de Victoria. Luego, anunciaron deliberadamente el programa de la reina en la calle. El asesino se enteró rápidamente. Tras los disparos, fue arrestado con éxito. Preocupado por la posibilidad de que el asesino tuviera cómplices, el primer ministro dispuso que mucha gente protegiera de cerca a Victoria, pero esto la incomodó mucho. Pensando que el país no era seguro, decidió viajar al extranjero, y el primer lugar que pensó fue Escocia. Al contemplar las vastas praderas, Victoria se sintió más relajada que nunca. En ese momento, el rey de Escocia la había estado esperando junto al camino desde temprano. El rey la recibió cálidamente y organizó especialmente una lectura de poesía. A la mañana siguiente, Victoria solo quería ir al campo a respirar aire fresco. Así que el rey los llevó a pescar. Alberto y Victoria también aprovecharon la oportunidad para demostrar su cariño. Un momento después, ambos se alejaron del séquito, pero no sabían que se habían adentrado en el bosque. En ese momento, la niebla en la montaña se espesaba. De regreso, descubrieron que se habían alejado demasiado. En ese momento, Alberto vio un río más adelante. Al ver el torrente de agua, Victoria no pudo evitar sentir miedo. En otros lugares, todos estaban preocupados por la desaparición de la reina, especialmente el rey de Escocia. Victoria y Alberto cruzaron el río y paseaban por un prado. La noche en Escocia era extremadamente fría. Por suerte, descubrieron una cabaña con techo de paja no muy lejos. Quien les abrió la puerta era un anciano. El anciano y su esposa les dieron una cálida bienvenida, e incluso les ofrecieron su única cama. Los guardias seguían buscando a la reina por todas partes. Temprano a la mañana siguiente, Victoria y Alberto acababan de despertarse, cuando vieron a los guardias acercarse, pero se resistían a irse. Al ver que la reina estaba sana y salva, el rey de Escocia respiró aliviado. Antes de partir, Victoria se despidió del rey y le agradeció su cálida hospitalidad. Luego, emprendieron el regreso a Inglaterra. En el camino, Alberto vio una familia feliz de 3, la vida que siempre había soñado. Él y Victoria extrañaban mucho pasar la noche en casa de la anciana pareja. En ese momento, tenían 3 hijos, y la educación de sus hijos volvería a ser un desafío para ellos. La reina cuidaba su belleza a diario, mientras su esposo se quedaba en casa cuidando a los niños. Pero la criada quería interferir en la crianza de los niños.
Al ver que su hija había estado enferma desde pequeña, Alberto se apresuró a cerrar la ventana, pero la criada lo miró con desdén. Dijo que los niños necesitaban respirar aire fresco, y Victoria también lo consideró lógico. Sin embargo, cuando Alberto regresó, descubrió que su hija no estaba muy bien de ánimo y que necesitaba un médico de inmediato. Pero la criada le dijo con seguridad que el rostro sonrosado de la princesa era señal de buena salud. En ese momento, Alberto acudió al parlamento frustrado, pero no esperaba que su aparición causara revuelo entre el pueblo. Incluso lo ridiculizaron abiertamente, llamándolo niñera real. Intentó contener su ira. En un principio planeaba visitar a su hija, pero inesperadamente, ésta tenía fiebre alta. Al ver a su esposo tan enojado, Victoria comprendió la gravedad del asunto. Ella dijo que la criada no le haría daño a su hija, pero Alberto pensó que tenía malas intenciones. El médico dijo que el estado de la princesa era muy peligroso. Su actitud hizo que Victoria entrara en pánico. Solo entonces se dio cuenta de que su ignorancia había puesto a su hija en peligro. Tras enterarse del estado de su hija, Alberto también corrió a visitarla, pero no culpó a Victoria y siguió consolándola. Afortunadamente, la fiebre de la princesa finalmente remitió. Y después de esto, Victoria finalmente decidió dejar que la criada saliera del palacio. Sabía que también quería protegerla, pero su existencia había afectado a su familia. Al día siguiente, subió a un carruaje y salió del palacio. La partida de la criada entristeció un poco a Victoria, pero su vida con Alberto también volvió a la paz. En Nochebuena, Victoria quedó embarazada de nuevo. Para alegrar a su esposa, Alberto planeó usar esmeraldas para diseñarle una corona. Victoria también estaba preparando un regalo especial de Navidad para su esposo. Pero en ese momento, el tío de Victoria llegó sin avisar. Al día siguiente, presentó un testamento, pidiéndole a Victoria que devolviera el collar de la reliquia familiar. Porque el collar de piedras preciosas solo se transmitía a los hombres, no a las mujeres. Esto enfureció mucho a Victoria. Fue a quejarse con Alberto, pero él le dijo que hiciera las paces y le devolviera el collar a su tío. Los dos volvieron a discutir. Alberto quería ir a esquiar para calmarse, y Victoria también salió corriendo. Inesperadamente, ocurrió un accidente en ese momento. Al ver a su esposo caer al río, Victoria se asustó y no dejaba de gritarle su nombre. En ese momento, Alberto emergió repentinamente del agua. Victoria usó todas sus fuerzas para sacarlo a la orilla. Al ver a su esposo sano y salvo, se llenó de alegría. Solo entonces se dio cuenta de lo importante que era su esposo para ella. En Nochebuena, Alberto le regaló a Victoria la corona que él mismo había diseñado. Después de que Victoria se la pusiera, también le dio un regalo. Los dos volvieron a vivir felices. La reina había dado a luz a 5 hijos seguidos, y el sexto estaba en su vientre, listo para nacer, pero la desgracia la azotó. Su hermanastra se enteró de que su hermana se había convertido en reina, e inmediatamente cruzó el mar en busca de refugio. Su repentina aparición sorprendió a Victoria. Su casa había sido atacada por matones, y se vio obligada a separarse de su esposo e hijos. Apenas había escapado. Su expresión de llanto impidió que Victoria se negara, solo para quedarse. Sin embargo, no era una persona que conociera su lugar. El primer día que entró en palacio, se sintió superior a los demás. Por su parte, Victoria también desconocía un poco la repentina aparición de su hermana. En aquel entonces, cuando más necesitaba atención, su hermana la abandonó sin dudarlo porque quería casarse. Esto la dejó con una enorme sombra psicológica. En ese momento, la hermana mayor apareció de repente en la puerta, diciendo que el palacio era demasiado grande, por lo que se había perdido accidentalmente. Mientras hablaba, sus ojos no olvidaron mirar alrededor de la habitación de Victoria. Al día siguiente, Victoria invitó a su hermana mayor a la cena y enseguida dijo que no tenía ropa. Llevaba un vestido de reina y estaba guapísima. Mencionó abiertamente que quería complacer a Victoria de joven, pero no dejaba de pensar en su desdichada infancia, así que interrumpió la historia. Al terminar la fiesta, la hermana mayor empezó a llamar la atención e interpretó un solo de piano. Celosa de la mejor vida de su hermana menor,
quiso destruir la relación entre ella y Alberto. Cuando Victoria no estaba, quiso seducirlo. En ese momento, vio por casualidad el retrato de su abuelo. Aunque dijo que no quería ser reina, al instante siguiente tomó en secreto el collar de Victoria. Desde la ventana, sus ojos se llenaron de renuencia, jurando en secreto que le arrebataría todo a su hermana. En ese momento, estalló la revolución en Francia, y el pueblo derrocó la monarquía autocrática. Rápidamente, este ardor revolucionario se extendió a Inglaterra. Los ministros temían disturbios, así que aconsejaron a Victoria que abandonara Londres, pero ella no quería ser una monarca fugitiva. Resultó que acababa de sufrir un susto y un aborto espontáneo. Este era el sexto parto de la reina, pero el bebé aún no había nacido. El príncipe presenció la escena con preocupación. El niño temía que su madre muriera en un parto difícil. Al regresar a su habitación, solo pudo arrodillarse y rezar por su salud. Tras sofocar el alboroto, Alberto acudió de inmediato al lado de Victoria. Sonó la campana, la reina había dado a luz con éxito a una princesa. Sin embargo, antes de que Victoria pudiera alegrarse, el ministro trajo malas noticias. El pueblo se preparaba para una manifestación que reuniría a miles de personas. Querían que la clase trabajadora tuviera derecho a votar libremente en los asuntos nacionales. El duque aconsejó a Victoria que abandonara Londres. Pero ella no creía que sus súbditos perjudicaran a la reina. La depresión posparto, sumada a la inestabilidad del país, debilitó enormemente a Victoria. Sin embargo, una criada que asistía a la manifestación le dijo repentinamente que su propósito era solo presentar una petición al gobierno, no provocar un alboroto. Victoria cambió de opinión de inmediato. Quería convencer a Alberto de que se quedara, pero él la consideró demasiado ingenua. En ese momento, Victoria estaba profundamente decepcionada con su esposo. Al ver esto, su hermana comenzó a sembrar la discordia. Dijo que Victoria ignoraba por completo las opiniones ajenas, y no entendía el corazón de Alberto. Pero Alberto no le prestó atención. De camino al palacio, Victoria entró en pánico hasta que Alberto estuvo a su lado. Su hermana apareció de repente, rompiendo el ambiente romántico entre ellos. Dijo que el palacio había enviado una carta. Resultó que la criada no le había mentido. La manifestación era solo para presentar una petición al gobierno, y no hubo disturbios. Esto hizo que Victoria sintiera que era ridículo que se escapara, y culpó de todo a Alberto. Esto entristeció profundamente a Alberto. En ese momento, su hermana acudió a consolarlo, pero sus acciones íntimas lo incomodaron mucho. Ese día, sobre el tema de la crianza de los hijos, Victoria y su esposo tuvieron otro conflicto. Alberto pensaba que su esposa no era estricta con la crianza, pero Victoria dijo que era la reina y que tenía que lidiar con muchas cosas a diario. Victoria pretendía ir al mar para tranquilizarse, pero inesperadamente ocurrió un accidente. La criada lo vio y saltó al agua para salvarla. Antes de que Victoria pudiera respirar aliviada, el ministro de Asuntos Exteriores le pidió que regresara a Londres. Los disturbios en la ciudad natal de su hermana habían sido sofocados. Victoria quería que su hermana regresara a casa, para reunirse con su esposo e hijos, pero encontró todo tipo de excusas para quedarse. El ministro de Asuntos Exteriores captó sus pensamientos de un vistazo. Por lo tanto, le aconsejó que no intentara llevarse cosas que no le pertenecían. Esa noche, se coló en la habitación de la duquesa, pero encontró a la hermana de la reina tumbada en la cama. Aunque intentó explicarle que era un malentendido, ella lo venció. Al día siguiente, aprovechó la situación para amenazarlo, obligándolo a ayudarla a quedarse en palacio. Por otro lado, Victoria le sugirió a Alberto regresar a Londres, pero él pensó que el ambiente allí era mejor para la educación de su hijo. Cuando Victoria regresó tristemente a la sala de exámenes, la criada renunció repentinamente a su trabajo. No pudo aceptarlo por un tiempo, pues desde el día en que ascendió al trono, la criada siempre había estado a su lado. En ese momento, su hijo le llevó la tarea a Alberto para que la revisara. Quería corregir los errores de su hijo, pero eso insatisfechaba a Victoria. El conflicto entre ambos se intensificó de nuevo.
Su hermana aprovechó la oportunidad para decirle a Victoria que Alberto quería controlarla. Luego corrió hacia Alberto y le mintió diciendo que Victoria se había vuelto extremadamente irracional después de dar a luz. Si no volviera a estar embarazada, tal vez su espíritu volvería a la normalidad. Al regresar a Londres, Victoria se fue tranquilizando poco a poco. Esa noche, intentó hablar con claridad con su esposo, pero inesperadamente él cerró la puerta con llave y no la dejó entrar. Esta vez, estaba realmente enfadada, y en ese momento también se dio cuenta de que estaba embarazada de su 7º hijo. Pero no podía ser feliz, porque se encontraba en una guerra fría con su esposo. Se comunicaban exclusivamente por carta a diario. Aunque la joven pareja tenía conflictos, seguían teniendo que aparecer juntos en ocasiones importantes. Al final, la reina fue más generosa e impuso condiciones a su esposo. En el momento en que se tomaron de la mano, las doncellas del palacio finalmente respiraron aliviadas. Quizás todos los matrimonios reales eran así, solo la apariencia era llamativa. Mientras Victoria estaba ocupada recibiendo a los enviados extranjeros, estalló el cólera en Londres. El número de muertos seguía aumentando, y la noticia llegó rápidamente a palacio. El primer ministro dijo que harían todo lo posible para prevenir la propagación de la epidemia. Alberto opinó que primero había que encontrar la causa, pero el ministro se opuso porque era una completa pérdida de tiempo. En ese momento, Alberto recibió una carta de nombramiento de la Universidad de Cambridge, invitándolo a ser director. Victoria se enfureció al enterarse, pero Alberto dijo que no había escuchado su consejo. Era inútil que se quedara allí. Su hermana escuchó la discusión. Intentó avivar el conflicto, pero Victoria no se dejó engañar. Finalmente, siguió el consejo de su esposo y le pidió al médico que encontrara la causa de la enfermedad. Arriesgó la infección y fue al hospital. En ese momento, vio a un niño enfermo. De regreso, estaba muy deprimida. Al ver a su hijo sano y salvo, se sintió más tranquila que nunca. Tras los incansables esfuerzos de los médicos, finalmente encontraron el origen de la epidemia. Todos los pacientes de cólera bebían agua de la misma bomba. Sin embargo, la doncella de la reina y su esposo vivían cerca. Ayer, ella había ido allí a comprar medicamentos para prevenir el embarazo. Y el agua fue extraída de esa bomba. Al oír esto, Victoria subió inmediatamente al carruaje para ir allí. En ese momento, la criada estaba muy enferma. Victoria le pidió al médico que encontrara rápidamente una forma de curarla. La criada despertó repentinamente, vio a Victoria venir a visitarla, y su primera reacción fue levantarse y peinar a la reina. Los gritos de dolor resonaron por toda la habitación. Victoria intentó reprimir el dolor y salió. El silencio del médico lo decía todo. En ese momento, en otro lugar, Alberto había sido nombrado director, pero sin la aprobación de su esposa. De repente, sintió que todo carecía de sentido, así que finalmente regresó a Londres. Empezó a recordar cada momento que había pasado con su esposa, pero inesperadamente apareció su hermana. Pero no quería prestarle atención, porque solo quería ver a Victoria. Al ver que se habían reconciliado, la hermana mayor supo que sus esfuerzos habían sido en vano. Lo primero que hizo Victoria al regresar fue mirar la carta que la criada le había escrito tras renunciar. En ese momento, renunció repentinamente a su trabajo porque se casó, lo que enfureció mucho a Victoria. Así que la tiró a un lado sin leerla. Poco después de que Victoria se fuera, la criada falleció por enfermedad. Lo más doloroso fue su esposo. 10 años atrás, se suponía que se casaría con la criada, pero ella siempre se resistía a dejar a la reina. Ayer, ella le acababa de dar la buena noticia de su embarazo. Tras leer la carta, Victoria solo pudo buscar consuelo en su esposo. Al ver a su esposa tan desconsolada, Alberto se sintió muy apenado y dijo que no era su culpa. El día en que la reina dio a luz a su 7º hijo también había llegado. Su esposo usaba pinturas para registrar momentos hermosos, pero estas pinturas privadas se filtraron. Todos ridiculizaron a la reina llamándola niñera. Victoria se sintió convertida en el hazmerreír. Para obtener justicia, acudió al primer ministro para demandar a la persona que vendió las pinturas, pero el primer ministro,
con pesar, le dijo que la venta no era ilegal. Tras sufrir abusos, el príncipe se volvió muy retraído y jugaba con ratones a diario. Alberto vio esta escena y quiso aconsejar a su hijo que fuera a la escuela. Inesperadamente, su hijo dijo que deseaba que su madre muriera pronto, para poder convertirse en rey. Aunque las palabras de su hijo lo impactaron, sintió que era culpa suya que su hijo se hubiera vuelto así. Lo abrazó en silencio, dándole suficiente seguridad. En cuanto a Victoria, para salvar su imagen, decidió añadir una corona a su retrato en la moneda. Entonces comenzó a preparar el bautizo de su hija. En ese momento, su hermana le aconsejó que tal vez no fuera necesario asistir, y que ella y Alberto podrían encargarse de todo. Victoria había visto su verdadero rostro, pero Alberto confiaba cada vez más en ella. No solo le dio plena autoridad para dirigir el bautizo, sino que también siguió su consejo e invitó a un neurocirujano a examinar el estado mental de su hijo. El médico le colocó una pinza en la cabeza. Al ver a su hijo tan afectado, Victoria se sintió desconsolada. Al final, el médico concluyó que el príncipe padecía una enfermedad mental latente. Victoria se sintió ridícula, pensando que todo era una treta de su hermana, pero Alberto siempre la defendía. Victoria siempre se mostraba melancólica durante el baile, pero para mantener su porte de reina, intentó terminar el baile inaugural con su esposo. Quería hablar con él, pero su hermana llegó corriendo. Alberto la elogió por haber organizado el baile también. Victoria pidió hablar con su hermana en privado, pero ella decidió ignorarlo. Victoria, enfadada, se quitó la corona. Al ver las gemas en la corona, le preguntó a su hermana si había vendido sus cuadros privados y las invitaciones al baile. Su hermana finalmente no lo soportó más. Estaba celosa de Victoria por tenerlo todo, mientras que ella no tenía nada. Victoria dijo que no era culpa suya, pero su hermana seguía culpándola de todas sus desgracias. Victoria descubrió que faltaba una línea de texto en la moneda, que estaba a punto de emitirse. El primer ministro dijo que era responsabilidad exclusiva de Alberto. Pero Alberto dijo que, como Victoria insistía en añadir una corona al retrato, no había espacio para esa línea. Victoria, furiosa, recogió la estatua y la arrojó con fuerza al suelo. En ese momento, el sirviente llegó para informarle de la llegada del arzobispo. Durante el bautizo, Victoria vio a su esposo riendo y charlando alegremente con su hermana. Inmediatamente sintió celos y quiso revelar el verdadero rostro de su hermana. Inesperadamente, Alberto no le creyó en absoluto. Le dijo a su hermana que era hora de que abandonara el palacio. Inesperadamente, su hermana respondió con calma que, si Victoria la echaba del palacio, temía que Alberto no la perdonara. Esta declaración asustó por completo a Victoria, y buscó a su esposo apresuradamente. Pero Alberto seguía culpándola, provocándola tanto enfado que le dio una fuerte bofetada. El conflicto entre ambos estalló de nuevo. La existencia de su hermana le causaba un dolor de cabeza a Victoria. En cuanto a Alberto, para evitar pelearse con su esposa, solo podía enfrascarse en su carrera. En ese momento, planeaba organizar una exposición de talla mundial. Sin embargo, esto descontentó al Parlamento, ya que el proyecto no solo era costoso, sino que también dañaba el medio ambiente. La noticia se difundió rápidamente en el periódico. Al enterarse, Victoria acudió de inmediato a Alberto, y lo culpó por sus acciones. Sin embargo, su hermana, que estaba a su lado, habló en apoyo de Alberto. Esto enfureció muchísimo a Victoria, quien inmediatamente dijo que quería llevar a su hermana a casa. Sin embargo, Alberto la consideraba demasiado infantil, y le gustaba discutir con su hermana. Solo podía pedir ayuda al ministro de Asuntos Exteriores. Este le explicó que si no se podía derrotar a un enemigo por la fuerza, solo se podían convertir enemigos en amigos. Victoria comprendió de inmediato, y le dijo a su hermana que hiciera su petición. Su hermana, sin dudarlo, quiso llevar a su hija de 16 años al palacio y encontrarle un buen esposo. Al ver a su esposo siendo acosado por la opinión pública, Victoria sintió un fuerte dolor de cabeza. Ese día, el duque acudió a Victoria, diciéndole que era mayor y quería regresar a su ciudad natal. Esto hizo que Victoria pensara inmediatamente en su esposo,
y decidió darle el puesto. Sin embargo, Alberto se mostró reticente, pues consideraba que organizar la exposición era su única oportunidad de demostrar su valía. Pronto se topó con dificultades. La construcción de la sala de exposiciones no solo excedía el presupuesto, sino que también tardaría al menos varios años en completarse. Las dificultades se sucedían, lo que lo enfurecía profundamente. En ese momento, Victoria fue a verlo. Con el apoyo de su esposa, Alberto finalmente recuperó el ánimo. Victoria invitó especialmente a un arquitecto famoso para que resolviera los problemas de su esposo. El problema se resolvió y Alberto finalmente sonrió. A partir de entonces, comenzó a invertir con entusiasmo en la construcción de la sala de exposiciones. Estaba ocupado hasta altas horas de la noche todos los días. La hija de la hermana mayor llegó al palacio. El principito se enamoró de ella a primera vista. Sabiendo que la hermana quería encontrar un buen esposo para su hija, Alberto mencionó de inmediato al hermano menor del rey de Prusia, quien también asistiría el día de la exposición. Aparentemente, la hermana mayor parecía muy agradecida por su generosidad, pero a sus espaldas, planeó casar a su hija con el rey de Francia. Poco después de que se construyera el área de la exposición, Alberto estaba tan emocionado que no pudo dormir al ver su obra maestra. Empezó a trabajar día y noche. En medio de la noche, su hijo corrió repentinamente a la habitación de Victoria, llorando y diciendo que su padre había muerto. Victoria se despertó sobresaltada. Vio a su esposo inmóvil en la silla y se asustó muchísimo. Por suerte, su esposo acababa de dormirse. Para que su sobrina Heidi pudiera asistir a la exposición con solemnidad, Victoria le regaló un vestido. La pequeña sintió que su tía era muy amable con ella, pero su madre opinó que era lo que Victoria debía hacer. El día de la exposición, Victoria y su esposo se vistieron elegantemente para asistir. Todo salió a la perfección. Alberto presentó a Heidi al hermano menor del rey de Prusia. La primera vez que se conocieron, se enamoraron. Aunque la hermana mayor sonreía y hablaba alegremente en apariencia, en su mente pensaba en pedirle al ministro de Asuntos Exteriores que ayudara a su hija a casarse con el rey de Francia. No sabía que el ministro había venido a buscar a Victoria para que renunciara. En ese momento, el príncipe se arrodilló repentinamente para proponerle matrimonio a Heidi. Pero la niña lo rechazó rotundamente, porque su madre quería que se casara con el rey de Francia. La hermana mayor presenció esta escena. Acudió apresuradamente al ministro de Asuntos Exteriores para pedirle ayuda para contactar con el rey de Francia, pero él no pudo hacer nada porque ya no era ministro. En otro lugar, el príncipe fue a ver a su padre a llorar, porque Heidi rechazó su propuesta. Mientras consolaba a su hijo, Alberto se enteró accidentalmente de que su hermana mayor quería que su hija se casara con el rey de Francia. Esto lo hizo sentir traicionado. Inmediatamente fue a ver a Victoria a quejarse. Siempre había confiado en su hermana, pero no esperaba que se confabulara con el enemigo. De repente, su hermana vino a felicitar a Alberto por el gran éxito de su exposición, pero él le contó su plan sin piedad. Su hermana sabía que no podía quedarse más tiempo allí, así que planeó llevarse a su hija e irse mañana por la mañana. Sin embargo, Victoria la persiguió, diciéndole que no descargara su ira con sus hijos debido a su resentimiento. Por la noche, Victoria llevó a Alberto al lugar donde le propuso matrimonio en el pasado. Ambos estaban recordando sus dulces recuerdos. En ese momento, Alberto se sintió repentinamente mareado y cayó al suelo. La serie terminó aquí, fue una pena que el director no hiciera una secuela. Gracias por ver el video completo.